Que Dios les bendiga a todos, benditos al Señor los que están oyendo, benditos al nombre del Señor, gracias damos a Dios por todo. Vamos a pasar al mensaje de la palabra del Señor en esta hermosa tarde que tenemos hoy, benditos al Señor, una tarde calurosa, benditos al Señor, pero como dice su palabra, este es el día que el Señor creó, en él me alegraré y me gozaré, amén. Y hoy vamos a hablar, un tema importante, benditos al Señor, sobre los niños, benditos al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor de nuestros hijos, benditos al nombre de Cristo? Y vamos a hablar de ese tema, vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, dando gracias a Dios, porque Dios nos sigue ayudando y nos sigue bendiciendo, pero usted y yo tenemos que guardar la palabra del Señor, tenemos que vivir una vida de santidad y agradable a Dios. Como yo siempre digo, no agradable a los hombres, no agradable a ninguna mujer, no agradándonos a nosotros mismos, sino agradando a Dios. Bendito sea el Señor. Así que te invito, si tienes una Biblia, bendito sea el Señor y puedes compartir con nosotros. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor, donde el Señor nos habla sobre los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos da un consejo, una enseñanza, bendito sea el nombre de Cristo, sobre la crianza de nuestros hijos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Bendito sea el Señor, porque la Biblia declara y dice que los hijos son una bendición. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Los hijos son una bendición. Pero también la Biblia declara que los hijos son herencia de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que el Señor nos da para que nosotros administremos, para que nosotros cuidemos, enseñemos. Bendito sea el Señor. Porque un hijo es una bendición, pero también es una responsabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que te invito a abrir tu Biblia, bendito sea el Señor, si tienes una Biblia o quieres tomar nota de los versículos que vamos a ir leyendo, bendito sea el Señor, te invito a que lo puedas hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Abrir tu Biblia. Vamos a leer en el libro de San Lucas. Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas, alabado sea el nombre del Señor. Pero antes vamos a hacer una oración, pidiendo a Dios de su bendición. Bendito sea el nombre de Cristo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, por este momento maravilloso. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gloria, honra y toda alabanza, Dios, que tú te mereces, Señor. Pedimos que esta palabra que vamos a compartir, que vamos a leer, Señor, sea de bendición para aquellos que están oyendo. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada. Lo creemos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Así que te invito a que abras tu Biblia. Si tienes una Biblia, vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a leer el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas 18:15. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo San Lucas 18:15. Mira lo que dice la Biblia con la bendición de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor: traían a él los niños para que los tocases. Bendito sea el Señor. Y cuando los discípulos, viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús le llamándolo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales el reino de Dios. Bendito sea el Señor. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de Dios. Amén. Que Dios bendiga esta hermosa palabra. Bendito sea el Señor. Aquí el Señor nos habla, bendito sea el nombre de Cristo, y vemos en la palabra del Señor que traían los niños y se los presentaban a Él para que el Señor los tocase y los bendijera. Bendito sea el Señor. Y les diera su bendición. Bendito sea el nombre de Cristo. Y también vemos por la palabra del Señor que los apóstoles los reprendían a la gente para que no se arrimaran a Dios y no hicieran eso. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia nos enseña algo, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor llamándoles, al orden, bendito sea el Señor, a los apóstoles, le dijo: no hagan eso, no se lo impidan. Bendito sea el Señor. Él les dijo: dejen que los niños vengan a Él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nace una criatura, cuando nace un niño, una niña, bendito sea el Señor, hay que llevarlo a los pies de Cristo, hay que presentarlo al Señor, bendito sea el nombre de Cristo, y entregarlo en las manos del Señor. Cuando tú entregas, cuando tú le presentas a Dios tu hijo, tu hija, bendito sea el Señor,
al Señor, al Todopoderoso, al Dios Creador, bendito sea el Señor, tú tienes que saber, bendito sea el Señor, que Dios está guardando y va a guardar esa vida, bendito sea el Señor, y lo va a guardar a ese niño porque tú lo presentaste, bendito sea el Señor, para que Él lo bendijera, bendito sea el Señor, para que Él le dé su bendición. Podemos ver, bendito sea el nombre del Señor, que es bíblico que cuando un niño nace, se lo lleve a los pies de Cristo, se lo lleve a la iglesia, se lo presente, se ore sobre esa criatura, bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que cuando el Señor estaba ahí, le traían los niños para que Él los tocara y pusiera sus manos y la criatura recibiera la bendición de parte de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Bendito sea el Señor. Es tan importante cuando un niño nace, bendito sea el Señor, así sus padres no sean cristianos y no vayan a una iglesia, no concurran, no congreguen en una iglesia. Es muy importante también, bendito sea el Señor, poder saber que cuando tú llevas a tu hijo, así tú no vayas a la iglesia, bendito sea el Señor, pero tu hijo recibe la bendición de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Por más que tú no congregues en una iglesia, bendito sea el nombre de Cristo, tú puedes llevar a tu hijo para que tu hijo reciba esa bendición. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Y cuál es la bendición? Lo que el Señor te está ofreciendo es guardar la vida de tu hijo para que tú lo puedas el día de mañana encaminar en el camino del Señor. Podemos ver, bendito sea el nombre de Cristo, cristianos evangélicos que presentaron a sus hijos, bendito sea el Señor, y concurren con ellos a la iglesia y lo educan en el evangelio y lo llevan a la iglesia, bendito sea el Señor, y el niño o la niña crece en el camino del Señor, crece, bendito sea el Señor, sirviendo a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos vayan a la iglesia y llevarlo a la iglesia para que el niño sea educado en el camino del Señor y aprenda, bendito sea el nombre del Señor, la palabra de Dios, aprenda a servir a Dios. Podemos ver bíblicamente que hubo hombres, bendito sea el Señor, que fueron dedicados para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Desde su niñez, aún desde el vientre de la madre, fueron dedicados para Dios, bendito sea el Señor. Y su futuro, bendito sea el Señor, su crianza fue guiada por la mano de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, cuando tú vas a la iglesia y tú eres padre, bendito sea el Señor, estás a punto de ser padre, ser madre, y tienes una niña, un niño, tú tienes que presentárselo a Dios y ni siquiera impedírselo vos ni nadie de que el niño sea presentado, porque cuando el niño es presentado, en la casa de Dios, en el altar de Dios, ante los ministros de Dios, ante los siervos de Dios, ellos van a orar por tu vida, tienen el deber de orar por tu vida como pastor, como ministro, como hombre de Dios, y la mano poderosa de Dios, bendito sea el Señor, la bendición desciende sobre la vida de ese niño. Por eso Cristo dijo que no se lo impidan, dijo a los apóstoles, como que les llamó al orden, diciéndole, no, lo que están haciendo está mal. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. Porque la Biblia nos dice, bendito sea el Señor, que Él decía, dejen que los niños vengan a mí. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños, bendito sea el Señor. Y lo pudimos ver en la palabra del Señor, que el Señor le impedían que se acerquen a Él, pero Él dijo, no lo hagan. Porque están impidiendo que este niño venga a mí y crezca en el camino del Señor y sea el día de mañana un hombre o una mujer de Dios, un siervo o una sierva del Señor. Amén. Y acá podemos ver que eran niños que recién venían a los pies de Cristo, bendito sea el Señor. Pero vamos a ver otro versículo más en la palabra del Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que abras tu Biblia, bendito sea el Señor. Vamos a compartir otra palabra, alabado sea el nombre del Señor, en el libro de Proverbios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Proverbios 22:6. Bendito sea el nombre de Cristo. Una palabra donde también el Señor nos habla, bendito sea el Señor, que tenemos que educar y encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué nos está hablando la palabra del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tu niño va creciendo, cuando tu hijo va caminando, va creciendo, tu hija o tu hijo, bendito sea el Señor, tú tienes que instruirlo en el camino del Señor. Porque la Biblia nos dice, bendito sea el Señor, que nosotros debemos instruirlo en el camino del Señor, que tenemos que encaminarlo, que tenemos que corregirlo
para que el niño vaya creciendo, porque primero es un bebé, luego es un niño, ya después pasa a ser un adolescente, bendito sea el Señor, un joven, alabado sea el Señor, y tú tienes que encaminarlo para que ese niño, ese joven, ese adolescente vaya creciendo y vaya caminando en el camino del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, porque la Biblia nos dice que cuando nosotros lo instruimos en el camino del Señor, lo corregimos, le enseñamos lo bueno, dice, para que cuando fuere viejo, para que cuando fuere ya grande, no se aparte del camino del Señor. Por eso la palabra de Dios nos habla que cuando es un niño, tú tienes que presentarlo ante la presencia del Señor. Tú tienes que presentárselo a Dios para que Dios lo reciba, bendito sea el Señor, y su bendición esté con el niño siempre. Pero también nos enseña en el libro de Proverbios que nosotros como padres, que somos responsables de la crianza de nuestros hijos, bendito sea el Señor, tenemos que encaminarlo en el camino del Señor y corregir sus pasos, corregir su camino, dice la Biblia, para que cuando él sea ya grande y pueda tomar su propia decisión, no erre, bendito sea el Señor, y se aparte del camino del Señor. Hay cristianos evangélicos, y yo he visto en cantidades de personas, cristianos, hombres y mujeres, ir a las iglesias sin sus hijos, bendito sea el Señor, ir a las congregaciones dejando sus hijos en el hogar, bendito sea el Señor, y ellos yendo a la iglesia, criándose fuera del camino del Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Y el resultado, bendito sea el Señor, de la crianza de ese joven es cuando él tiene el entendimiento y la madurez, bendito sea el Señor, y ya tú no puedes dominar su vida porque ya es mayor de edad, bendito sea el Señor. Él decide no servir a Dios. Déjame decirte algo. Hace unos años atrás yo me encontraba en el norte argentino, bendito sea el Señor, en el Chaco, bendito sea el Señor, predicando la palabra del Señor en una iglesia, bendito sea el nombre de Cristo, y en una charla, bendito sea el nombre del Señor, con un ministro de Dios, con un hombre de edad también, bendito sea el Señor, de muchos años en el camino del Señor y sirviendo a Dios en un ministerio, bendito sea el nombre de Cristo. Este varón, bendito sea el Señor, nos ponemos a conversar y este varón me expresa, bendito sea el Señor, que él tenía una hija descarriada, dos hijas tenía, pero una, bendito sea el Señor, ya eran grandes y una de sus hijas ya estaba alejada de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Y yo le pregunto, alabado sea el nombre del Señor, que por qué esa joven se había alejado de Dios. Y este varón me expresa, bendito sea el nombre de Cristo, y me dice, bueno, acá yo he tomado la decisión, dice, cuando mi hija tuvo 13, 14 años, de que ella ya decida si va a la iglesia o no va a la iglesia. Y yo, bendito sea el Señor, le hablé por la palabra del Señor y por las leyes terrenales y pude corregirle. Y bueno, este varón pudo entender y yo le dije, mira, la palabra de Dios nos habla algo, bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero también la Biblia nos enseña que nos tenemos que sujetar a la ley de la tierra. Y si vemos por la ley de la tierra que nosotros tenemos la autoridad y la potestad sobre nuestros hijos hasta que ellos pasan a una mayoría de edad que se comprende entre 18 y 21 años, bendito sea el nombre del Señor, que ya la persona es mayor y toma sus propias decisiones, cuánto más la ley de Dios nos ampara para que nosotros como padres llevemos a nuestros hijos hasta la mayoría de edad. Bendito sea el Señor. ¿A qué quiero llegar con esto? Si tú a tu hijo le das la autoridad, siendo menor de edad, de decidir de qué hacer con su vida o de no servir a Dios y no llevarlo a la iglesia, estás cerrando, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque si la ley de la tierra te da autoridad para que tú gobiernes sobre tu hijo hasta la mayoría de edad que se comprende entre 18 y 21 años, bendito sea el nombre del Señor, ¿cuánto más Dios te da esa autoridad para que tú lleves a tu hijo y gobiernes sobre él y lo eduques en el camino del Señor y lo lleves a que él le sirva a Dios? Esta jovencita, bendito sea el Señor, a la edad de 14 años decidió no servir más a Dios y se descarrió, se desvió, y su papá, siendo un ministro, un hombre de Dios, consintió en dejarla hacer lo que ella quiso, bendito sea el Señor. Y ella nunca más pudo volver al camino del Señor. ¿Y qué leímos recién en la palabra del libro de Proverbios? Que nosotros como padres somos responsables de su camino, de su diario caminar. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que guiar para que nuestros hijos caminen en el camino del Señor y vivan una vida agradable y aprendan a amar a Dios primeramente y a respetar a Dios
y a servirle, bendito sea el nombre del Señor, porque eso es un mandamiento de Dios que Dios nos entrega a nosotros como padres, bendito sea el nombre del Señor, de que nosotros tenemos que encaminar a nuestros hijos, alabado sea el nombre del Señor, en el camino del Señor. Por eso la Biblia dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que nosotros cuando el niño nace, primeramente leímos en los evangelios, tenemos que presentárselo al Señor para que Dios ponga su bendición sobre el niño. Pero también nos enseña el Señor que nosotros tenemos que dejar que ellos vayan al camino del Señor. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a la iglesia. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos al camino del Señor. Tenemos que llevar a nuestros hijos al culto, bendito sea el Señor. Tenemos que llevar a nuestros hijos a cualquier reunión que se haga dentro de la iglesia, bendito sea el Señor, porque Dios dice que no se lo impidamos. Y si tú vas a la iglesia con tu esposo o con tu esposa y tu hijo se queda en la casa, tú estás impidiendo que tu hijo llegue a la presencia de Dios. Y también podemos ver en el libro de Proverbios que cuando el niño va creciendo, primero es un bebé, luego es un niño, ya después pasa a ser un adolescente, y cuando ese chico va creciendo en su adolescencia y ya va llegando a ser un joven, una jovencita, ya maduro, bendito sea el Señor, y se va arrimando a su mayoría de edad, tú tienes el deber como padre y como madre de encaminarlo en el camino del Señor para que ese joven camine y crezca físicamente, crezca en su edad como hombre, como mujer, pero también crezca en el camino del Señor y pueda entender que Él tiene que servirle a Dios, porque la Biblia lo enseña, que cuando nosotros ordenamos los pasos de nuestros hijos, el caminar de nuestros hijos, la Biblia dice para que cuando sea viejo no se aparte. Tú puedes ver cantidad de hombres y mujeres que pasan a una mayoría y ya no van a la iglesia, ya no sirven a Dios, pero si tú encaminas a tu hijo en el camino del Señor y tú le enseñas la palabra, si después el joven decide no servir a Dios o la jovencita decide no servir a Dios, ya queda cuenta de ello, bendito sea el Señor, con Dios ya queda cuenta de ello, pero tú tienes que obedecer la palabra del Señor, encaminando a tu hijo, llevándolo a la iglesia cuando es un niño, llevándolo a la iglesia cuando es un adolescente, llevándolo a la iglesia cuando es un joven, bendito sea el Señor, y enseñándole que él tiene que servir a Dios, que él tiene que guardarse para Dios, que tiene que obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios siga en su vida y para que cuando él sea ya mayor y ya pueda decidir y tomar sus propias decisiones, bendito sea el Señor, él tome la decisión de servir a Dios por buena voluntad, porque ama a Dios, porque tiene un deseo de servir a Dios, porque tiene una necesidad de amar a Dios, porque tiene una necesidad de servirle a Dios. Bendito sea el Señor. Pero hoy podemos ver cantidad de hombres y mujeres que están en las iglesias y aún lloran y piden oración por sus hijos, porque algunos están en la droga, otros están en la prostitución, otros están en el hurto, bendito sea el Señor, otros están detenidos, privados de la libertad. Bendito sea el Señor. Y tú te pones a pensar cómo un joven puede llegar a eso, bendito sea el Señor, con sus padres cristianos. Y es porque el padre y la madre, cuando ese niño fue creciendo, fue siendo un niño, un joven, un adolescente, no lo caminaron en el camino del Señor, no lo llevaron a la iglesia, dejaron que ese niño, ese joven haga lo que a él le parecía, como este hombre que yo pude hablar allí en el norte argentino, diciéndome, ella decidió a los 14 años, ya tomó su decisión, errando y haciendo errar a esa joven, bendito sea el Señor, haciéndola errar y apartándola del camino del Señor, porque él queriendo dejar que su hija decida, la apartó del camino del Señor. ¿Por qué? Porque fue en contra de la palabra de Dios, porque a mí la Biblia me da autoridad y la ley de la tierra para que yo a mi hijo lo gobierne hasta que él se tiene la mayoría de edad. Si la ley de la tierra nos enseña a nosotros que como padres gobernamos a nuestros hijos hasta la mayoría de edad, que se comprende hasta entre 18 y 21 años, ¿cuánto más Dios nos da esa autoridad a nosotros como padres y nos enseña que nosotros tenemos que encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor y nos da la autoridad, bendito sea el Señor, dada por Dios para que nosotros llevemos a nuestros hijos al camino del Señor? Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. ¿Qué quiere decir esto? Varón, mujer que estás escuchando, hermano, hermana, que tienes hijos
Quizás estás criando recién, quizás tienes niños pequeñitos, quizás tienes hijos adolescentes, bendito sea el Señor. Llévalos a la iglesia, lleva a tus hijos a la iglesia. No permita que tus hijos se queden en tu hogar y tú te vayas a la iglesia. Lleva a tus hijos a la iglesia. Si tú vas con tu esposo, con tu esposa, lleva a todos tus hijos a la iglesia. El día de mañana te vas a dar cuenta, bendito sea el Señor, cuando tú veas a tus hijos ya grandes y maduros, hombres y mujeres sirviendo a Dios, y le vas a agradecer porque obedeciste a Dios y la mano de Dios estuvo sobre ellos, guiándolos, bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice, instrúyelo para que cuando sea grande no se aparte del camino del Señor, no se aparte de la buena voluntad de Dios. Por eso no dejes a tus hijos en tu casa, no dejes a tus hijos que anden por donde quieran y tú te vayas al culto a servir a Dios, voy y tu marido, no lo dejes, o tú y tu esposa, no hagas eso. Bendito sea el Señor. La Biblia declara que nuestros hijos son una bendición, pero también dice la Biblia que son nuestra responsabilidad y que un día Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos, bendito sea el Señor. Dios nos va a pedir cuenta a ti, varón, bendito sea el Señor, a ti, mujer. Si tienes hijos, Dios te va a pedir un día cuenta de tus hijos. Bendito sea el Señor. Por eso tú tienes que encaminar a tus hijos en el camino del Señor y llevarlos a la iglesia. Bendito sea el Señor. Enseñarles que ellos tienen que servir a Dios. Mostrarles por la palabra del Señor que ellos tienen que servir a Dios. Mostrarles por la Biblia. Bendito sea el Señor. Orar con ellos y decirles que ellos son siervos de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Llévalos a la iglesia. Instrúyelos en el camino para que cuando sea grande ese joven, esa jovencita, no sea parte del evangelio y pueda servir a Dios y sea un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, y tú puedas ver el fruto de tu obediencia a Dios, lo puedas ver reflejado en tus hijos. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios te ayude. Y tú que estás criando, tú que estás siendo padre, madre recién y tienes que criar todavía a tus hijos, bendito sea el Señor. No permita que tus hijos se críen fuera del evangelio. Si tú tienes hijos, si tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, los hijos que tengas, llévalos a la iglesia. Llévalos a la iglesia, preséntaselo en la iglesia al Señor para que los hombres de Dios, el pastor, los ministros que están ministrando las cosas de Dios, oren por ello para que la bendición de Dios caiga sobre tu hijo y el Señor guíe cada día sus pasos. Pero tú como padre, como madre, bendito sea el Señor, tienes que saber que un día cuenta le tendrás que dar a Dios por tus hijos. Encamina a tus hijos en el evangelio de Cristo. Encamínalos para que ellos sean hombres y mujeres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el día de mañana tú vas a poder ver el fruto de tu trabajo reflejado en tus hijos. Bendito sea el Señor. Pero no solamente eso, sino que tus hijos también te lo van a agradecer cuando sean hombres y mujeres que están sirviendo a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y ellos mismos el día de mañana puedan criar y aprender que tienen también que llevar a sus hijos a la iglesia. Que Dios te bendiga en esta tarde y que esta palabra, bendito sea el Señor, que hemos compartido hoy, te sea de bendición. Si tienes hijos y ellos nos quieren en la iglesia, llévalos a la iglesia. Orale, háblale de Cristo y llévalos a la iglesia. No permitas que se queden. No permitas que se queden en tu casa. Bendito sea el Señor. No porque no quiero ir. No, usted tiene que ir a la iglesia, dígale. Usted lea la Biblia. La Biblia le ampara, papá, mamá. La Biblia te ampara a que tú lleves a tus hijos a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y los críes, como dice la palabra del Señor, en el camino poderoso de nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga en este día. Bueno, ya se ha pasado la hora. Bendito sea el Señor. Ya se nos termina el programa. Espero que esta palabra que hemos compartido, esta enseñanza te haya sido bendición para tu vida. Bendito sea el Señor. No es que nosotros o que yo sepa más que tú. No, es que la palabra de Dios nos va enseñando a todos, bendito sea el nombre del Señor, cómo tenemos que encaminarnos y también nos enseña cómo tenemos que encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y que esta palabra yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Bendito sea el Señor. Y que tú puedas entender, bendito sea el Señor, que cuando tú llevas a tu hijo a la iglesia o tu hija a la iglesia, estás haciendo un siervo o una sierva para Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Bendito sea el Señor. Lleva a tus hijos a la iglesia. No permita que tus hijos se críen fuera del camino del Señor. Acuérdate esto, tus hijos son de Cristo. Tus hijos son de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga en esta hermosa, hermosa tarde. Que el Señor te ayude y que esta palabra te haya sido de bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor.